Proveniente de una familia artística, liderada por don Eduardo Smith y doña María Ariñez, ciudadanos bolivianos, dieron la bienvenida un 6 de julio de 1926 a una nueva integrante en la familia, Lucy Elena Smith Ariñez, y que con tan solo 3 años dejó junto a sus padres el territorio boliviano para iniciar una nueva vida en el Perú. Cuando contaba con apenas 11 años de edad, la pequeña Lucy hacía su debut en Radio Goicoechea, empezando así a ser parte del personal permanente en la programación de la emisora, teniendo un espacio los días miércoles y sábados. Y para el mes de septiembre de 1938, Lucy Smith ya figuraba en la programación de Radio Goicoechea como intérprete de canciones internacionales. En ese mismo año, la revista Voces en Ondas la calificó como la pequeña gran cantante, cuando aún se encontraba estudiando en el colegio. Desde su primera aparición, los radioyentes quedaron sorprendidos con el nuevo talento que los cautivaba al ritmo de valses y tangos argentinos. Según crónicas de la época, la noche de su debut, Maruja Venegas, quien se convertiría en la locutora más longeva del mundo, fue una de las primeras en presentarla en Radio Club Infantil, e incluso mencionó que tuvo que llegar a descolgar el teléfono de la cabina, ya que los radioyentes no dejaban de llamar para saber quién era la persona poseedora de esa grandiosa voz. La fama que ganó a base de su esfuerzo y pasión ocasionó que el público la denominara como la vocecita de oro. Desde muy temprana edad, reconoció que su destino la llevaría a vivir los mejores años de su vida, protagonizando grandes espectáculos musicales y conquistando con su dulce voz a todo aquel que la escuchara. En 1941, Lucy ya destacaba de una gran popularidad en Radio Lima, presentándose casi a diario para deleitar a sus oyentes cantando un amplio repertorio de valses. Lastimosamente, hasta la fecha, no se ha podido encontrar ni se tiene conocimiento de que Lucy Smith haya grabado algún disco con temas propios. Con el pasar de los años, Lucy se convirtió en una gran figura de la música internacional, especialmente de la música argentina. Interpretaba tangos, género que estaba en boga en esos años y que era además la música con la que creció. Luego de hacerse un nombre en la escena musical y de convertirse en una intérprete querida por los peruanos, decidió seguir los pasos de sus padres, que era incursionar en el radioteatro con un gran debut, siendo su primer protagónico la obra titulada Bodas Negras, una trágica y dramática historia basada en el poema de Carlos Borges, con un elenco formado por Luis Mendoza, Víctor González, Elías Roca, Richard Moore y Fernando Farrés. Se cuenta que tal era su capacidad de síntesis y versatilidad como guionista, que no tardaba en escribir sus 3 carillas para cada episodio nocturno. Rápidamente se convirtió en una de las actrices radiales más importantes de la década de los 40, logrando obtener horarios estelares durante toda la semana. Luego de haber participado en diferentes obras en la radio, Lucy decidió lanzar meses después su propia empresa de talentos, a la cual denominó Compañía Smith. Sus triunfos laborales siempre los compartía con sus compañeros, quienes la admiraban y tomaban como inspiración. Incluso, al mediodía del viernes 31 de diciembre de 1949, horas antes de su fatal destino, Lucy acudió a los estudios de Radio Central, donde brindó por el año nuevo con sus empleados de la Compañía Smith. Según cuentan anécdotas de la época, fue un brindis emotivo y muy optimista, pues llegaban los 50, llamados a ser los años dorados de la radio en el Perú. Muchos cuentan que la personalidad de Lucy Smith se destacaba por ser muy carismática, pero con el pasar del tiempo, su vida cambió radicalmente,
cuando desafortunadamente conoció el amor de un admirador de nombre Carlos Denis Espinosa Zapata. La pequeña gran cantante, como se le reconoció, no escatimaba en invertir su fortuna para comprar ostentosos obsequios para halagar al hombre que amaba. Olga del Carpio, amiga cercana de la estrella boliviana, comentaba que sus conocidos no veían con buenos ojos ese nuevo vínculo sentimental, ya que algunos creían que Espinosa se estaba aprovechando de su fama para así poder beneficiarse económicamente. Quizás, siguiendo ese perfil de mala fama que Carlos Espinosa despertó en muchos de los allegados, terminó convirtiéndose en uno de los principales sospechosos del fallecimiento de la pequeña Lucy. Días previos a la noche del 31 de diciembre de 1949, en vísperas de la llegada del Año Nuevo, la voz de los tangos le pidió a su amiga Olga que la acompañara a un evento que iba a realizarse en el Country Club de San Isidro. Pero lastimosamente recibió una respuesta negativa, por lo que decidió acudir solo con Carlos. La joven de 23 años había pasado junto a sus padres en la casa de la calle Leticia las 12 campanadas que anunciaban el inicio del nuevo año. Posterior a ello, se dirigió con su novio al mencionado evento. En aquella fiesta estuvieron presentes diversas figuras importantes de aquella época de los diferentes sectores del país. Su llegada causó una verdadera algarabía entre los asistentes, quienes hacían lo imposible para acercarse y poder pedirle un autógrafo o una foto. Algunos relatos mencionan que durante su recorrido por el establecimiento, Lucy, desafortunadamente, se topó con una expareja, Willy Delgado. Este la invitó a bailar sin imaginar que esa acción elevaría los celos de Espinosa, provocando que le propinara un fuerte golpe en el rostro para luego llevarse a jalones a la pequeña Lucy hacia los exteriores del recinto. En la zona de los jardines, la pareja comenzó a discutir golpeándose mutuamente. Ante esta escena, uno de los invitados tuvo que intervenir para separarlos y no llegar a mayores. Luego de ese bochornoso episodio que habían protagonizado ambos, decidieron retirarse de la fiesta para luego ingresar a un vehículo con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que los admiradores de Lucy Smith la verían con vida. Siguiendo el rastro de las informaciones públicas de ese entonces, la pareja de enamorados subió al automóvil Chevrolet modelo 1936, conducido por Nicolás Rimanchi Morales. Una serie de contradicciones se registraron en los primeros alcances relacionados a los últimos momentos que la cantante estuvo con vida. Según las declaraciones dadas por el taxista, indicaba que los personajes de este hecho desafortunado no dejaban de discutir en el interior del vehículo durante todo el recorrido. Contó además que Lucy exclamaba entre sollozos el querer ir a su casa y no a la vivienda de su pareja, la cual se encontraba ubicada en el Jirón Ocoña, en el Cercado de Lima. Según un informe oficial, se comenta que una mala maniobra por parte del taxista causó que el cuerpo de la pequeña Lucy salga expulsado por una de las puertas. Los primeros rumores mencionaban que se habría tratado de un suicidio, pero esta versión fue rechazada por los amigos de la artista boliviana, porque destacaron que la joven tenía un deseo indomable por vivir y cumplir todos sus sueños. Así, el cuerpo de Lucy Smith quedó tendido sobre la pista. Todo ello habría ocurrido a la altura de la cuadra 2 de la calle Marconi, en San Isidro. Espinosa y el chofer, presos del miedo y nerviosismo, y sin saber qué hacer, cargaron el cuerpo lastimado de la pequeña Lucy y lo metieron violentamente dentro del vehículo, continuando su camino con dirección a la vivienda de Carlos, quien repetidamente le gritaba al conductor que acelere. Un cambio de último momento por parte de Espinosa hizo que se trasladaran a la asistencia pública y, para no levantar sospechas o causar algún escándalo, registraron a Lucy bajo el nombre de Lucía González. El cuerpo de la pequeña Lucy llegó con lesiones muy graves,
y con 2 rasguños en la frente producto de la violenta caída. Su falda se encontraba desgarrada, mientras que el saco de su pareja estaba totalmente empapado de sangre. El médico de turno, al notar su estado de salud, solicitó que la trasladaran al Hospital Arzobispo Loaiza lo más rápido posible, pero por decisión de último minuto fue llevada a la clínica Maison de Santé, donde hicieron los últimos esfuerzos para poder mantenerla con vida. En dicho nosocomio se le realizó una intervención quirúrgica de alto riesgo que no ayudó mucho a su salud. Por eso, lamentablemente, a las 4 de la tarde de ese 1 de enero de 1950, confirmaron su deceso. Ese mismo día, luego de suscitarse los hechos, Espinosa recién decidió llamar a la familia para avisar lo que había ocurrido con la pequeña Lucy. Los médicos y autoridades que intervinieron en el caso identificaron la causa de la muerte, la cual fue por un traumatismo encefalocraneano por una precipitación severa. Espinosa y Rimanchi fueron llevados a la comisaría de Orrantia a rendir su manifestación de los hechos, pero Espinosa había declarado que se encontraba dormido en el momento en el que Lucy Smith cayó del vehículo. A diferencia del chofer del taxi, y al ser consultado por los hechos, este contradijo a Espinosa, pero su declaración, tal como la del portero del club, el cual había indicado que Carlos la subió a la fuerza, fue ignorada por la policía. Ya estando en la recreación de la escena, ambos intentaron distorsionar los hechos, brindando información errónea y confusa. Espinosa y Rimanchi no fueron culpados por ningún delito, y tras permanecer recluidos por 4 días, quedaron libres al no hallarse responsabilidad alguna en el triste evento. Los limeños de aquella época estaban impactados. De la noche a la mañana, había desaparecido una persona tan talentosa y querida. El caso volvió a ser materia de investigación, pues la tesis del suicidio o el accidente involuntario estaban saturadas de contradicciones. En tanto, el proceso fue lento y corrupto, manchado por irregularidades desde el parte policial, la reconstrucción del crimen, hasta en la misma investigación judicial. Pero por la cabeza de todos rondaba la idea de un homicidio por parte de Espinosa, con el silencio cómplice del conductor. Tiempo después la fiscalía acusó a Espinosa Zapata y a Rimanchi Morales, pero especialmente se centró en Espinosa, en quien recayó la culpa por haberle propinado golpes y en consecuencia provocar su caída fuera del vehículo. La acusación fiscal era el de homicidio de Lucy Elena Smith Ariñez, pero prevaleció en los jueces la idea de un accidente. Y así, increíblemente, el primer tribunal correccional, en vista de no haber hallado responsabilidad en la acusación que contra ellos pesaba, absolvió a los acusados. A falta de motivos y de pruebas, se concluía que Carlos Espinosa, por sus influencias, su cruel acto quedaría impune. Los 2 involucrados nunca declararon a los medios y desaparecieron del ojo público, seguramente con las conciencias llenas de culpa. Después de todo ese episodio, la poca reputación que Carlos Espinosa mantenía quedó totalmente dañada, terminando como culpable por Vox Populi. El sepelio de Lucy Smith se llevó a cabo el 2 de enero de 1950. Fue muy tumultuoso, popular y muy sufrido por la gente que la admiraba y que lamentaba la manera en que le quitaron la vida. El dolor múltiple de los directivos de Radio Central y las palabras de los representantes de Radio Teatro Smith era un sabor amargo, difícil de pasar. Algunos presentes indicaron que su padre, don Eduardo, sin poder contener las lágrimas, se quedó inmóvil frente al cuerpo de su hija, a quien la vistieron con un hermoso vestido blanco. Las radios locales que emitían ficciones detuvieron la programación para unirse al luto y guardia de honor. La muchacha, a la que a todos caía bien, no dejó discos grabados,
Pero eso no fue obstáculo para ser popular. Quizás por eso su muerte, a sus cortos 23 años, dolió a tantos que hasta se inspiró el conocido vals Lucy Smith de Abelardo Carmona, y que hizo muy popular a los embajadores criollos y también a los morochucos, alcanzando un gran éxito. Qué tristeza y qué dolor siento yo en mi corazón al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Lucy Smith. Los restos de la pequeña gran artista Lucy Smith descansan en el cementerio Presbítero Maestro. A la fecha, su muerte aún no ha sido esclarecida. Las circunstancias en las que se dio su deceso aún siguen causando polémica, pese a que han pasado más de 70 años de su muerte. Pero todo hace suponer que el culpable directo fue su novio, Carlos Espinosa, pero que, por pertenecer a una clase social acomodada, probablemente sus influencias hayan hecho que su cruel acto quedara impune para siempre.